Hoy voy a hablar de Saulo a Pablo, precisamente porque hoy vamos a presentar a Paola delante de Dios. Y he traído este mensaje para hoy, de parte de Dios para su vida, de Saulo a Pablo. Y ese es el nombre, Saulo es el nombre griego de Saúl, que sería el nombre hebreo, y que dice el que ha sido pedido o deseado. Eso significa Saulo, aquel que ha sido pedido o ha sido deseado, o el hebreo Saúl. El Saulo del que le voy a hablar el día de hoy, quizás usted conoce su historia, su historia está en el libro de Hechos y también en muchas de las epístolas. Era un hombre, este Saulo, que estaba convencido de lo que creía. ¿Cuántos están convencidos de lo que creen? Saulo también estaba convencido de lo que creía. Y él creía que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Si tú le preguntas a Saulo, ¿amas a Dios? Te dice, estoy dispuesto a inmolarme si hace falta, a suicidarme. Hay personas así. Saulo tenía una visión del mundo, de la sociedad, de Dios y del tiempo en el cual vivía, que lo llevaba a vivir como lo hacía. Todos vivimos como lo hacemos en relación de cómo interactuamos con los que nos rodean, interactuamos con el mundo, con nuestros pensamientos, con nuestra fe, con nuestras enseñanzas. Y ahí estaba Saulo. Fue educado bajo las Sagradas Escrituras en todo el Antiguo Testamento. Nuestro Antiguo Testamento eran las Escrituras que Saulo conocía. En aquel tiempo no se escribían en libros, sino en rollos, y yo imagino que Pablo, como era típico en aquella zona, se sabía casi todas las Escrituras de memoria. Podía memorizar un rollo, le decías, ¿qué dijo Moisés y tal? Y él te lo soltaba. Desde pequeño memorizaban las Escrituras. ¿Por qué? Porque no tenían los libros como los tenemos a otros, no tenían el iPad, no tenían el WhatsApp, no tenían todo esto. ¿Cuántos tienen iPad? ¿Cuántos tienen WhatsApp? No de WhatsApp, sino de WhatsApp. Tienen todo, ¿verdad? Pues Pablo no tenía, o Saulo no tenía, y por eso él en esa época se memorizaban las Escrituras. Y ahí estaba Saulo. Tenía unos pensamientos y él creyó con el mensaje de Jesús cuando Jesús se presenta, cuando la iglesia después de la resurrección de Cristo empieza a crecer, él considera que estaban amenazadas sus creencias, sus pensamientos, sus rituales, sus tradiciones, sus fiestas. Y Saulo, cuando se da cuenta de estas cosas, él dice, esta gente va a acabar con todas nuestras cosas, con nuestra cultura. Y Saulo está presente, usted ve el libro de Hechos, cuando Esteban, el llamado primer mártir, es apedreado. Ahí está Saulo, y dice que mientras tiran las piedras, Saulo no quería, dice, yo no ensucio las manos, yo les aguanto los abrigos para que no se manche la ropa de la sangre, pero tírenle piedras, tírenle más grande, que todavía está medio vivo, tírenle más grande. Ahí estaba Saulo, en ese momento. Y yo imagino que la visión que tuvo Saulo de Esteban, dice la palabra de Dios que Esteban, cuando estaba ahí siendo apedreado, dice que su rostro resplandeció como si fuera un ángel, y la gente que lo apedreaba le escuchó decir, veo los cielos abiertos y veo a Jesús de pie en el trono de Dios. Entonces cuando ellos escuchan esto, les repatea más, ¿verdad? Que tú estés intentando fastidiar a alguien y que encima ese alguien parece que se deleite, se goce, y cuando empieza a brillar, aquellos no lo pueden aguantar. Yo imagino, Padre, láncenle bloques, que todavía está vivo, tírenle bloques. Y dice que Esteban lo último que dice es, Señor Jesús, recibe mi espíritu y no le tengas en cuenta este pecado. Y eso hace pensar a cualquier persona. Yo imagino que Saulo en aquella ocasión se puso a pensar, ¿qué podía pensar Saulo? ¿Qué podía pensar usted? Él pensaría, estos cristianos están locos en la cabeza, están llenando la ciudad de Jerusalén de esta enseñanza, el mundo entero está siendo impactado por lo que enseñan estos locos, y cómo los convence, que tú los ves que le estamos apedreando, que están pasando por circunstancias tan difíciles, y ellos tienen algo especial, tienen un gozo, tienen una alegría, tienen un empuje, y todavía dice que nos perdonan, que es increíble, ¿verdad? Esta gente. ¿Usted conoce gente así? Todos deberíamos ser así, ¿verdad? Tenemos el Evangelio, y tenemos el mensaje y el Espíritu Santo. De hecho, caminamos hacia ello. Entonces Saulo, él pensó que era un soldado de Dios, y dice, yo soy un soldado de Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el único Dios verdadero. Y eso le dio fuerza y le dio coraje para dedicarse a buscar creyentes, meterlos en la cárcel y cargárselos. Y como ya había estado por toda Jerusalén, dice que va a los encargados de aquella época y les pide autorización, les pide poderes para ir a otras ciudades como Damasco a buscar a los cristianos
a encarcelarlo y a separarlo. Y lo vamos a leer en el capítulo 9 del libro de Hechos, los versos del 1 al 9. Hechos 9. ¿Cuántos han leído el libro de Hechos? Es bueno el libro de Hechos. Hechos de los apóstoles, Hechos de la iglesia. Dice que el libro de Hechos todavía no se ha cerrado. Aunque hay 28 capítulos ahí, todavía se está escribiendo el libro de Hechos. Hechos capítulo 9, los versos del 1 al 9 dicen así. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras bajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y ahí estaba Saulo. Ya les digo, fue un tiempo difícil para la iglesia estaba comenzando su primera persecución, estaba siendo perseguida, ahí separaban a los matrimonios, mujeres a un lado, hombres al otro, por el hecho de creer en la fe de Jesús, les quitaban los niños muchas veces, les quitaban sus propiedades, sus comercios, y estaban pasando un momento difícil, y Saulo se había dedicado, según él, a salvaguardar las tradiciones, la palabra y la voluntad de Dios. Y a Saulo no había quien lo bajara del burro. ¿Usted conoce gente que no se baja del burro? No mira que está a su lado. Quizás que está a su lado tiene cara de burro, pero a veces dicen que Saulo se cayó. Cuando usted ve una película de Saulo o incluso las historias que le contamos a los niños, siempre va a ver que Saulo está en un caballo. La palabra no dice que estaba en un caballo. Quizás estaba en un burro, o lo burro que era. Pero yo creo, para mí, que estaba en un camello, que es más alto. Es más, el camello no, el dromedario que tiene la peta más alta. Así la caída y el castañetazo fue mayor. Porque cuanto más orgulloso y soberbio es las personas, el castañetazo es más grande. Y Saulo estaba en esa condición. Dígale que está a su lado, no seas burro, hombre, no seas burro. No sé que te vaya a caer del camello. Ahí estaba, o del dromedario. Pero algo sucede en ese camino, porque Dios conoce el corazón, Dios conoce nuestros corazones, todos nuestros corazones. A veces ni siquiera los conocemos nosotros del todo, pero Dios sí los conoce. Y Dios conocía el corazón de Pablo así como conoce nuestro corazón. Y ahí estaba. Y sabe qué persona está dispuesto a seguirle, cueste lo que cueste. Él sabía que Pablo iba por un camino completamente equivocado. Es más, se había vuelto un asesino de los hijos de Dios. Con toda su sinceridad en su corazón se estaba dedicando, estaba invirtiendo de sus recursos, de su tiempo, de su dedicación a perseguir al pueblo de Dios. Y ahí estaba. Pero Dios conoce el corazón. Y como sabe qué va a pasar con la vida de Pablo, como sabe cómo él está dispuesto verdaderamente a seguirle cueste lo que cueste, dice que se le presenta. Porque Saulo en otras maneras era un buscador de Dios y pensó que ya lo había encontrado y se me ha encontrado con Dios. Y esta es mi función en la vida, este es mi propósito en la vida, guardar la religión, guardar la tradición, guardar la palabra del Antiguo Testamento, guardar el celo de Dios. Y él había pensado que de su posición estaba agradando a Dios, pero no sucedía así. Yo puedo entender en parte a Pablo por mi experiencia personal. ¿Cuántos tienen experiencias personales? Pues tenemos experiencias personales, gracias a Dios. Tenemos experiencias personales. Y yo tenía una fe inquebrantable en los que mi padre me habían enseñado. Mi padre y mi madre, claro. Mis abuelos no los conocí prácticamente. Tenía una fe inquebrantable y me acuerdo yo que soy del barrio más bonito de la isla de Tenerife, de las 7 Islas Canarias. ¿Cuántos más son del barrio ese? Por lo menos mi suegra.
¿Por qué sé yo que es el barrio más bonito de las Islas Canarias? Por la visión que tengo de él. Usted seguramente será el otro, el que se ha venido dice que ha venido más bonito. Pero no es tan bonito como Punta Brava, ¿eh? Por la visión, precisamente. De eso estamos hablando. Cada uno ve las cosas de la manera como las ha experimentado en la vida. Pero ahí, yo estaba ahí en ese barrio precioso de Punta Brava y yo me acuerdo cuando eran las procesiones, yo me ponía con mi amigo Silvestre, íntimo los dos ahí, estamos todo el día pescando y cogiendo cangrejos. Cuando íbamos a pasar al Cristo de la Agonía y a la Santa Rita de Casia, nos poníamos ahí, a ver si hacíamos un hueco para poder estar ahí. Queríamos llevarlos, arrastrarlos ahí en las procesiones y entonces íbamos poco a poco haciéndonos un hueco. Y cuando podíamos ya nos colábamos y ya nos sentíamos, estamos haciendo algo grande por Dios. Estamos arrastrando al Cristo de la Agonía o a la Santa Rita y estábamos fiesta tras fiesta y procesión tras procesión. En aquella época eran multitudinarias las procesiones. Entonces ahí estábamos. Y me acuerdo cuando vino el obispo de la diócesis nivariense, antiguamente, que se llamaba como yo, me sentí orgulloso, digo, hasta el obispo se llama como yo, Damián Iguacén. Tenía un problema que era vasco, pero bueno, pero se llamaba como yo. Y cuando vine a hacerme la confirmación que te ponen la ceniza, ¿verdad? La ceniza, la cruz de ceniza, no te querías lavar la cara porque tenías ahí la marca de ceniza de la cruz. ¿Cuándo han hecho la confirmación? Algunos saben de qué estoy hablando y otros dicen, ¿qué es eso? O sea que tenía esa fe inquebrantable en lo que me habían enseñado, en la cruz, en las cenizas, en el Cristo, en la Santa Rita de Casia, porque en esa manera yo entiendo que era así como Pablo. Pero ciertamente, en un momento de mi vida, precisamente que fue la noche de la confirmación, le dije, Señor, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Dile que está a tu lado, hay algo más, seguro. Porque Dios es sobrenatural. Nosotros nos limitamos con nuestra visión, pero hay mucho más que estamos por alcanzar cada uno de nosotros. Mucho más que tenemos que ir caminando para alcanzarlo. Y ahí estaba. Y entonces dije, Señor, si tú eres real, de verdad, porque a veces no sé si eres o no eres, yo he seguido lo que me ha enseñado. Era como Pablo, que tenía una fe inquebrantable en todo aquello, que creía que me acercaba a Dios, pero en un momento de mi vida le tuve que decir, si eres real y esto es lo que hay, revélate a mi vida, pero revélate de la manera que pueda entenderte, porque Dios tiene un lenguaje para cada uno, no lo sabía. Y la única manera de que Pablo podía entenderlo era que se le presentó una luz y le dio un castañazo. Eso fue a Pablo. Usted no espere que Dios le dé un castañazo porque va mal. Aunque quizás algunos ya lo hemos llevado. Pero ahí estaba. Estoy hablando de Pablo, pero en realidad es Saulo, ¿verdad? Estoy hablando de Saulo. Entonces yo te puedo decir a ti, no te conformes. El Espíritu Santo es tan real que te quiere dar más. No te conformes con venir cada domingo a la iglesia. Hay mucho más. El venir solamente el domingo a la iglesia o quizás el martes al culto está bien, pero hay más. Dios te quiere llevar a más. Hay mucho más. Saulo pensó que eso era a lo máximo que aspiraba, a llevar la fe, lo que él pensaba, a salvaguardar la palabra y el mensaje de Dios, y estaba equivocado. De pronto le hicieron ¡pumba! ¿Cuántos castañazos nos damos en la vida? Y a veces no aprendemos. Pero Dios conocía el corazón de Saulo. Era un corazón que enseguida entendió. No se emparanoió, no pensó la luz, fue un ovni que venía por aquí, fue un marciano que bajó. Qué raro, una alucinación. Sería Moisés, sería la luna llena, sería una luciérnaga gigante. A veces empezamos ya, tenemos un encuentro con Dios de alguna manera y empezamos a meter lo racional, empezamos a intentar evadir. Sin embargo, no lo vemos aquí. Saulo dice que a pesar de que se creía el guardián de la fe, que todas las cosas iban bien, él decía que estaba cegado al Espíritu Santo y cegado al encuentro con Jesús. Y en medio de este camino, porque todos caminamos el camino de la vida, o hay alguno que no esté caminando el camino de la vida, en el camino de la vida nos van a suceder cosas, a veces son maravillosas y a veces son dramáticas desgracias. Pero todas nos enfocan a lo mismo, nos enfocan a Dios. Y como tú quieras mirarlas, así va a ser revelado Dios en tu vida. Tú puedes perder el trabajo como una persona pierde un trabajo
y se amarga. ¡Ay, el trabajo! Lo perdí. ¿Y ahora qué? Y se encierra en casa y llora y pedalea. Y otra persona en la misma condición pierde el mismo trabajo y ve diferente. Y dice, esto es una oportunidad de hacer algo diferente. Esto es una oportunidad para emprender algo. La verdad que estaba allí. Entonces ves diferente. Es la misma condición. ¿Por qué uno lo ve negro y otro lo ve blanco? Diga que está a su lado, problema de visión. Problema de visión. Y como quieras ver, así te va a ir. Saulo quería ver lo que él quería ver. Y entonces el que se le encuentra dice que esa luz en medio del camino, porque la luz, el efecto de la luz es que trae claridad. La luz no está para hacerte dudas, para amagarte la vida. La luz está para traer claridad. Jesús lo dijo claro. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. La gente que habla en tinieblas, en otras palabras, a veces es porque queremos, porque la luz está ahí. Y si no seguimos la luz, seguimos en sombras, en tinieblas, en dificultades tantas. Jesús dijo, soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la luz siempre te va a hacer ver. ¿O estoy equivocado? Depende, porque si yo cojo un foco de esos que está ahí y alumbro para adelante y esto está oscuro, veo el camino. Pero si me lo pongo en la cara y veo así, ¿cómo me quedo? Hasta la luz tiene dos efectos, depende cómo estés mirando, depende cómo estés mirando, depende cómo decidamos mirar. Y por eso a este asesino en serie, que era Saulo, recibe el impacto de Dios porque conoce el corazón. Y ese impacto de Dios, ese castañetazo de Dios, lo hace por completo cambiar su vida. Ahí está, cambia por completo su vida. Y muchos nos cuesta creer. Hay creyentes que dudan de los milagros. Yo sé que Dios puede hacerlo, ¿de verdad? ¿Estás seguro que Dios puede hacerlo? Pero dudamos en nuestro corazón. Y por eso muchas cosas nos van como nos van. Pero sí, pero a lo mejor no es para mí, es para ti. Si la palabra es para ti y para mí, es para nosotros. Si la vida es para todos nosotros. Entonces a veces dudamos del poder de Dios. A veces dudamos aún del Espíritu Santo. ¿Estará el Espíritu Santo en mi vida? ¿Estará el Espíritu Santo obrando aquí? ¿Estará Dios? ¿Y por qué esta desgracia? ¿Y por qué lo otro? ¿Estará Dios? Dios siempre está. Pero tienes que aprender a verlo en medio de todas las cosas. Y Saulo andaba ese camino, pero desconocía al Dios verdadero. Él pensó que lo conocía, pero solamente era lo que él pensaba. Y Saulo andó ese camino, como muchas veces andamos los caminos de la vida. Y sabes, déjame decirte que Dios conoce nuestro corazón. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no le dijo, yo a ti, ¿qué va? Yo estoy persiguiendo a los cristianos. ¿Yo qué tengo que ver contigo? Ah, es que yo no sabía nada. Habérmelo dicho antes. Porque a veces somos así, empezamos a inventar excusas, empezamos a razonar con la voz de Dios, con lo que nos va sucediendo en el camino, a justificar nuestra actitud. Y ciertamente, cuando yo entendí el mensaje, cuando yo entendí el camino, cuando Dios se me presentó, no me puse con paranoia. Señor, esto es lo que tengo que seguir. Ahí voy. Con mis fallos, con mis errores y con las veces que he caído, más castañetazos que me he dado. Pero Dios está con nosotros. Él nos hace que nos levantemos, Él nos hace que sigamos adelante, Él nos quiere hacer hombres y mujeres de Dios. Por eso me encanta cuando presentamos niños delante de Dios, porque estamos consagrándolos para la gloria de Dios, para lo que va a hacer Dios en sus vidas. Estamos imponiendo y diciendo, Señor, estos niños pertenecen a tu presencia y el enemigo no tiene poder sobre ellos. Y sea lo que sea, creemos que la nueva generación que se está levantando y que viene son la generación de los hombres y mujeres de Dios, los hombres y mujeres del reino. ¿Lo cree? Por eso es maravilloso cuando podemos presentar niños delante de Dios. Pero ahí está Saulo. Y Saulo le responde, no con ninguna paranoia ni ninguna historia, le dice simplemente, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque no sabía quién era. Saulo solo quería ahora en ese momento saber quién era. ¿Tú quieres saber quién es Dios? ¿Cuántos quieren saber quién es Dios? ¿Quieres saber quién es Dios? Yo me pregunto, ¿y para qué quieres saber quién es Dios? ¿Para qué lo quieres saber? Para decir, ya sé un poco más.
para vivir una experiencia sobrenatural de 5 minutos con el Espíritu Santo? ¿Sabes lo bueno de esto? Es que Dios conoce nuestro corazón, que no puede ser burlado. Dios no lo podemos engañar y Él ya sabe nuestro corazón. Por eso Él se le presenta a Saulo de esa manera, porque Él sabe que la respuesta que le va a dar Jesús a Saulo va a hacer que su vida sea completamente transformada y por eso le responde. ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Y a qué te va a llevar que tú sepas quién es Dios? ¿A qué te va a llevar que tú sepas que el Espíritu Santo es real? ¿A qué te va a llevar en tu vida saber que el mensaje de Jesús que ha resucitado y que Dios tiene tantas cosas para ti? ¿A qué te va a llevar a decir qué bonito, pastor, gracias? ¿O a qué nos va a llevar? Porque a Saulo lo llevó donde lo llevó. La respuesta, que fue clara, sencilla y contundente, transformó toda la vida de este hombre. La respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigue. Se le presenta a Jesús en persona, el Jesús resucitado. Y yo pregunto, ¿se nos ha presentado Jesús? ¿A cuántos se les ha presentado Jesús? Dios se presenta de 1.000.000 de maneras. Dios nos da oportunidad 100.000 veces, porque eres Dios y nos ama. Y hemos cantado que Él está para ayudarnos. Se nos presenta, nos bendice, nos ayuda, está en el camino, está ahí para nosotros. Se nos presenta una y otra vez. Pero a veces estamos tan ocupados con nuestras vidas que lo dejamos de lado, que miramos para otro lado, que no entendemos quién es Jesús de verdad. No entendemos que ahí está el mensaje, el Evangelio. Nos creemos que todas estas cosas son, bueno, está bien, está bonito, pero será para mí. Y si no, ¿para quién va a ser? Para el vecino también, pero es para cada uno de nosotros, es para nuestra familia, es para nuestro matrimonio, es para nuestros hijos, es para nuestros abuelos, es para nuestros vecinos, es para aprender a vivir, como dice la palabra de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Ese es el mensaje, no hay otro mensaje. Ese es el mensaje del Evangelio, el mensaje del amor, el mensaje del sacrificio, el mensaje de la entrega. Y muchas veces Dios se da a conocer, pero preferimos mirar para otro lado porque no estamos dispuestos a escuchar. Y ya les digo, doy gracias a Dios por esta nueva generación. Porque en esta nueva generación no son los Saulos que estamos estudiando, son los Paulos. ¿Y sabe lo que significa Paulo? O Paula, o Paola. Hombre humilde, hombre pequeño, hombre menor. Hombre humilde. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Saulo? Te voy a pegar un tabacazo, ¿vas a saltar del dromedario? Porque a veces está nuestro orgullo por encima de Dios. Porque a veces está nuestra soberbia. Porque a veces está nuestro razonamiento. Porque a veces están nuestros pensamientos. Porque a veces están nuestras emociones. Y Saulo lo entendió en el momento y por eso luego empieza a llamarse Pablo, el hombre humilde, el hombre que estaba arriba, que había estudiado en las grandes cátedras de la historia, el hombre que podía decir: yo estudié con Gamaliel y yo hice lo otro, yo me sé la palabra. Y entonces el hombre estaba envanecido y el hombre llegó a caer. Y dice que quedó ciego. Y nadie le dijo: vas a estar ciego 3 días. Que él pensó: ¿y ahora voy a estar toda la vida ciego? Imagino que fue lo primero que pensaba, ¿no? Si se quedó ciego, nadie dijo: tranquilo, ¿sabes? Lo que eso dentro de 3 días se te pasa. No le dijeron eso. Entonces él habrá pensado: me lo merezco. Quizá pensó: me lo merezco, me quedé ciego. Pero dile que está a tu lado: tenemos un Dios bueno. No nos merecemos nada malo, por muy malo que hayamos sido. Yo espero que ninguno haya sido más malo que Saulo, que se dedicaba a cortar cabezas y a apedrear. A lo mejor sí, no importa. Tenemos un Dios bueno, un Dios perdonador y un Dios misericordioso. Lo hizo con Saulo. Entonces vino una generación de Paulos, de gente humilde, de gente del reino, de gente que simplemente confía en la gracia y en el poder del Espíritu Santo y que permite que el Espíritu Santo esté en su vida. La protección de Dios. Y dice que Jesús le dice a Saulo: levántate y se te dirá lo que tienes que hacer. Dios sabía que Saulo tenía un corazón dispuesto a obedecer y a rendirse a Él. A veces nos pasa que cuando Dios nos presenta no queremos obedecer a Dios. Y Jesús lo dijo claro: ¿me amáis? Sí, todos te amamos, Jesús. Y Jesús dijo: el que me ama, guarda mi palabra. Sencillo. Yo te amo, pero no guarda tu palabra. Pues eso no es lo que dice Jesús. El que me ama, guarda, ¿qué cosa? ¿La palabra del vecino o la palabra de Jesús?
la palabra de Jesús, y ahí estaba en esa condición. Entonces Dios sabía que Saulo tenía ese corazón dispuesto a obedecer y a rendirse a Él. Dice el libro de Santiago, la epístola de Santiago, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso Pablo es ese hombre que es humilde, el pequeño, el menor, el humilde. Y por eso hoy vamos a estar presentando aquí a Paola, la niña, humilde. Y por eso, ¿quién eligió el nombre? Los padres. A veces elegimos los nombres porque nos gustan, porque esto, porque lo otro, y no sabemos que hay algo profético detrás de ellos. Porque los padres son la autoridad de la casa, tanto el padre como la madre, y hay algo profético detrás de los nombres. Y necesitamos una generación de gente humilde que se levante en el poder del Espíritu Santo. Y para eso no puede estar la vanagloria del hombre, ni la soberbia, ni el orgullo, ni las envidias, ni los celos, ni las contiendas, todo lo contrario. Una persona humilde. ¿Saben por qué? Porque Jesús dice que se humilló hasta lo máximo, y la máxima humillación de Jesús es que lo crucificaron, lo azotaron, lo torturaron, le escupieron y cuántas cosas le hicieron. Y la palabra dice, se humilló hasta lo máximo, hasta lo sumo. A eso fue la humillación de Jesús. Y todo por amor a nosotros. Todo para decir, ¿y por qué tuvieron que torturarte? ¿Por qué tus llagas, Jesús? Dice, porque en mis llagas vosotros sois sanados. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? Pero es que me duele la hernia y me duele esto y me duele el otro. Porque sus llagas vosotros sois sanados. Pero a veces no tenemos la fe suficiente, a veces no tenemos la entereza, a veces no tenemos, verdaderamente no nos hemos metido para decir, es verdad, lo creo, lo declaro, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano, soy sano. En el nombre de Jesús. Y Pablo vivió todo esto. Pablo estuvo, si usted lee la vida de Pablo, del Pablo, ya no el Saulo, sino el Pablo, ¿cuántas cosas vivió Pablo? ¿Verdad? Dios da gracia a los humildes. Y sigue diciendo Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por eso hoy acercamos un poco más a Paola a Dios. No hay nada más grande que unos padres le puedan legar a una hija, es el conocimiento de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo mayor. Yo sé que los padres se preocupan por los hijos. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos se preocupan por los hijos? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos se preocupan por los hijos? ¿Cuánto quieren lo mejor para sus hijos? ¿Cuánto dice, yo quiero que estudie una carrera, yo quiero que no sé qué, yo quiero dejar una casita, yo quiero aquello, yo quiero que sea... ¿Eso no es? Padre, lo mejor que le puede dejar a tu hijo es el conocimiento de Jesús de Nazaret, pero no el conocimiento de la religión de cristiana, el conocimiento real, vívido de Jesús de Nazaret, el conocimiento del Espíritu Santo. Eso es lo más grande que le podemos dejar, porque eso va a hacer que sean el día de mañana hombres y mujeres del reino, hombres y mujeres que se anteponen a todas las circunstancias, que caminan adelante y que el Espíritu Santo los acompaña. Eso es lo más grande que podemos hacer por ellos, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, los valores y los principios que la palabra de Dios recoge, que son valores eternos. Dice que Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, dice que él no veía nada. ¿Cuántos han escuchado el dicho ese que dice, no hay más ciego que el que no quiere? Lo conocen, ¿verdad? Entonces tú a veces estás hablando con alguien de lo que sea. Estás hablando en el trabajo, mira, esto es así, por aquí va el tubo. No, el tubo no va por ahí porque tal. Digo, sí, que el tubo va por... No. ¿Y qué haces cuando alguien no quiere ver? Jefe, va a poner el tubo como le da la gana a él. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Conoce a gente ciega que no hay más ciego que ellos? A veces nos pasa incluso a nosotros, que somos así, a veces un poquito cabezotas. Y nos metemos y nos enfrancamos en las cosas y no entendemos que tenemos que mirar más allá. A veces no queremos tomar decisiones y por eso no queremos ver, porque no nos gusta tomar decisiones que a veces nos enfrentan, situaciones difíciles. Preferimos mirar a otro lado, disimular. Y esto pasa mucho en los matrimonios de hoy en día. ¿Por qué se rompen tantos matrimonios? Porque parece que no, vamos bien, y no quieren mirarse, vamos bien, no, vamos bien, sí, vamos bien. Y después aparece el abogado con los... Pero ustedes no iban bien, es que estábamos tapando. No quisimos afrontar, no quisimos hablar, no quisimos ver cómo sacamos la familia adelante. No quisimos ver qué te pasa, cómo te sientes, me está pasando esto. No queremos mirar.
Y por eso vemos la sociedad como va, las familias que se deshacen y tantas cosas que estamos viendo. Los problemas laborales, uno se los come, se los va comiendo, uno queda al bar y al final estalla. Y cuando ya uno estalla, explota, ¿qué pasa? Normalmente demasiado tarde. Porque ya dejaste que el vaso se llenara hasta arriba. Por eso tenemos que mirar más allá, que no cegarnos. A veces estamos tan cegados en nuestras cosas que no vemos lo que Dios nos quiere hacer. Por eso en ese momento Pablo quedó ciego físicamente, pero es cuando él empieza a ver espiritualmente, es cuando él tiene ese encuentro con Dios. Porque a veces tenemos que quitar todas esas rutinas que llevamos todos los días, una rutina de vida, una rutina de hacer las cosas. Tenemos que tapar esa rutina para ver verdaderamente lo que Dios quiere con nosotros. Y Saulo tuvo que levantarse de aquel lugar y tuvo que ser llevado por alguien a Damasco, porque no veía nada, pero verdaderamente ahora es cuando empezaba a ver. Y yo quiero decirle a usted que Dios está vivo y el Espíritu Santo es real. Díselo al que está a tu lado, el Espíritu Santo es real. Es real. Esto no se lo inventó nadie, esto no es una invención humana, esto no es que queda bonito, esto no es para bueno, sí que suena bien, para que nos dé un poco de esperanza, esto es real, el Espíritu Santo es real y el Espíritu Santo quiere ayudarnos a seguir adelante y quiere enseñarnos el Evangelio verdadero y quiere que vivamos la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo, en otras palabras, es la presencia de Dios en nuestras vidas, con lo imperfectos que somos, todo gracias al nombre de Jesús. Y ahí estaba Saulo. Y él entiende que Dios está vivo. Y le dice, Saulo, tienes que levantarte y tienes que ver. Y tienes que levantarte y tenemos que levantarnos cada día y ver lo que Dios quiere hacer. Entonces había un propósito divino. Él estaba cambiando el curso de la vida de Saulo. Porque Saulo iba mal. Y lo que para que Saulo parecía una desgracia, en realidad era el plan que había hecho Dios para que él le conociera. ¿Cuántos quieren conocer más profundamente a Dios? ¿Quieren conocer más profundamente a Dios? Porque quizás lo que estás viviendo es para que lo conozcas y quizás hasta el día de hoy has estado batallando, peleando, luchando, diciendo no y esto, párate en seco, deja de ver las circunstancias, deja de ver lo que está alrededor y comienza a fijar tus ojos en Cristo. Y vas a ver cómo las cosas son transformadas porque fueron transformadas en la vida de Pablo. Saulo iba mal y gracias a este encontronazo entiende el camino. Los últimos versos de este capítulo, a partir del verso 10 al 16, dice así: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso, llamado Saulo, porque he aquí está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él, para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Maravilloso lo que dice la palabra de Dios. Ahí vemos a Ananías, que era un hombre de Dios, un hombre de fe, un discípulo de Dios, de Cristo, y dice que está asustado cuando Dios le dice, vete a Saulo, que estamos locos, que me va a cortar la cabeza, que mira lo que pasa con Saulo. ¿Usted se cree que Dios no sabía las cosas? Los que no las sabemos somos nosotros, que a veces creemos que sabemos más que Dios. Ananías, vete, que te está esperando. Yo no pienso ir, manda a otro. Tú no lo conoces, Dios. Yo conozco a Saulo. Lo que le hizo aquello, lo que pasó con aquello. Pero al final, Dios insiste. A veces nos tienes que insistir. Y Ananías dice que va. Y eso que le estoy tratando de decir, entienda esto. A veces su mayor enemigo hoy, a veces el que más le fastidia, a veces su vecino, su jefe en el trabajo, su expareja, a veces lo que le han amargado la vida hoy, mañana necesitarán sus manos para ver un milagro de Dios. Y usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Por eso Jesús dijo, amen a vuestros enemigos, porque todos nos necesitamos, hasta los enemigos, porque no sabes qué está haciendo Dios. Entonces Ananías dice, no, yo con Saulo estamos locos. Vete, Ananías,
que este hombre va a tener que padecer por causa del reino, más de lo que ha hecho padecer a otros. Vete, que es un hombre que me he escogido, es un hombre que está dispuesto, es un hombre que cueste lo que le cueste, va a seguir el camino hacia adelante. Es un hombre que se va a encontrar espigas en el camino, pero va a seguir, porque es un hombre como era David, un hombre como el corazón de Dios. Es un hombre necesitado. Entonces, simplemente creamos el mensaje de Jesús. Eso es el Evangelio, es el amor de Dios. No te ofendas con el que te critica. A lo mejor mañana te da 4 besos. No te ofendas, ámalo. Dice la palabra de Dios, no devuelvas nunca mal por mal. ¿Qué dice? Al que te hace mal, ¿tú qué tienes que hacerle? Bien, porque eso trae sobre tu vida recompensa. ¿Cómo le voy a hacer bien si me hizo? Hazle bien. ¿De quién quieres la recompensa? ¿De Dios? ¿Quieres que Dios intermedie en la situación? Haz bien. ¿Quieres que Dios haga algo en tu familia? Haz bien. A veces tienes que comerte tu orgullo, a veces tienes que bajarte, a veces tendrás que humillarte. Hazlo y vas a ver la mano de Dios, porque Dios es recompensa. Qué bueno es nuestro Dios. Dice el verso 17, que Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, ya lo llama hermano, fíjese. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Porque sabe, cuando uno entrega su vida a Jesús, empieza a venir el Espíritu Santo sobre nosotros. Y Él es el que transforma nuestras vidas, el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó con la vida de Saulo. Fue una vida transformada. Él te lleva a una vida de éxito, a una vida sobrenatural, a una vida donde quizás alrededor todo esté en una situación convulsa, pero tú en tu interior tienes la paz de Jesús, sabes caminar firme, sigues adelante, estás bien centrado en lo que estás y vas a ver los propósitos sobrenaturales de Dios sobre tu vida, simplemente porque eres lo que Dios te llama a ser. Aquello que el Dios desea de nosotros. Verso 18, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tenemos que aprender a ver la vida diferente. Tenemos que ver la vida como Jesús nos enseña, con visión del reino. Quizás tú ves ahora las cosas negras, pero dice Dios que tú llames a lo que no es como es. Y tú a lo que ves es negro y ahí veo yo la luz de Jesús, ahí veo yo el poder de Dios obrando y voy a seguir adelante porque lo voy a ver. Eso es fe. ¿Cuántos tienen fe? Pues la fe te va a llevar a ver cosas sobrenaturales, pero en el día a día, y va empezando poco a poco, y va creciendo esa fe, y va creciendo porque tú te sumerges en esa fe. Dice que se levantó Saulo y dice en ese momento recobró su vista y una vez que se levantó, porque todos tenemos que levantarnos, porque vienen nuevas cosas de Dios y tenemos que levantarnos a través del Espíritu Santo, dice que fue bautizado. Bautizado, sumergido o comprometido. Fue bautizado. ¿Qué edad tendría Saulo? Por eso hoy presentaremos a Paola y derramaremos sobre ella el aceite de la unción. El aceite que simboliza que el Espíritu Santo, que la consagramos para el Espíritu Santo y haga cosas en su vida. Pero el día de mañana esa niña, que se haga joven, decidirá comprometerse con el Evangelio, decidirá bautizarse, decidirá entrar en las aguas bautismales como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo y como lo hacen todos aquellos hombres y mujeres que encontramos este camino. Comprometerse con Cristo. Eso fue lo que hizo Saulo. Se levantó, comenzó a ver y dice, me comprometo a seguir este camino, me comprometo contigo, Jesús. Porque esto no es un compromiso con una religión, es un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese último verso 19 dice así, Pablo tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo pasó unos años formándose con los apóstoles. Dice que él cobra fuerza, él está allí aprendiendo de ellos. No se queda parado, él está creciendo en fe, él va dando testimonio de lo que está viviendo, él pone a su vida al servicio del prójimo y él comienza ese proceso. Él ha sido transformado, pero ahora comienza un proceso. ¿Sabe que todos estamos en la vida de camino? ¿Sabe que todos estamos en proceso? ¿Lo sabía? Hay gente que dice, ya yo no aprendo más. No, estamos en proceso. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que Dios nos quiere decir. Siempre hay algo que Dios quiere tocar en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra mente. Él es Dios. Siempre nacen niños y van naciendo niños. Siempre hay una generación nueva que va emergiendo. Y cada día esa generación estará más cerca del propósito de Dios.
porque nosotros traemos muchas ataduras ancestrales, tradicionales, de los abuelos, de los bisabuelos, y unas son cosas maravillosas, pero otras nos han atado a las tinieblas. Y a veces no somos conscientes de esto. Y a veces ya cuando son los niños pequeños, hazle esto, hablaba el otro día de las supersticiones, y empezamos a atar a nuestros hijos. No lo hacemos adredes. Las supersticiones atan a la gente a las tinieblas. Olvídese de supersticiones. Si usted cree en la palabra de Dios, usted tiene el poder de Dios y usted tiene el Espíritu Santo. Usted no necesita que su hijo le den 4 vueltas en la cabeza con una rama de romero. Usted necesita que el Espíritu Santo esté fluyendo. Sencillo. Porque si usted le da 4 vueltas con una rama de romero y no se ahoga, usted lo está atando a las tinieblas. Y no lo hacemos. Pero los atamos, padres, los atamos. Y hay que cambiar eso, la generación. No lo podemos atar a tantas cosas que nos enseñaron, que no están en la palabra de Dios, que Dios sabe que si esto es sencillo, y hay un solo nombre, dice el libro de Hechos, dado a los hombres, por el cual nos podemos acercar a Dios. Y ese nombre es el nombre de Jesús de Nazaret. No hay otro nombre. Y es un nombre que tiene poder. Por eso no lo nombramos por nombrarlo, porque cada vez que se nombra el nombre de Jesús con autoridad y con fe, hay poder. Nombre de Jesús, hay poder. Y hay un poder de liberación. Y por eso dedicamos a los niños al Señor, porque los rescatamos de todas esas ataduras que sin querer o ignorantemente los atamos. Cuánta ignorancia queda en nosotros. Pero la luz del Evangelio va entrando y va sacando esa ignorancia. Es el Evangelio, es el poder de Dios, es el nombre de Jesús, es el Espíritu Santo. Y entonces estamos camino. Muchas veces seguimos caminando como Saulo y estamos en el camino. Pero cuando tú te has convertido en ese Pablo, en esa persona humilde que está diciendo, Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué demandas? Señor, ¿y ahora qué? Claro que vas a caer porque nos equivocamos. ¿Quién no se equivoca? Solamente en la presencia de Dios estaremos completos. Y déjame decirte que la muerte es una bendición que nos libera de esta condición. Pero hay que creer en el nombre de Jesús. Él es el que nos acerca a Dios. Una nueva generación se está abriendo paso. Una generación de Pablos, de gente humilde. No estoy hablando solamente de los niños, sino de gente que está siendo transformada en su corazón. Puedes tener 80 años y pertenecer a la nueva generación. Todo depende de cómo recibes y de cómo estás viendo la vida, de cómo estás viendo a Dios, de cómo te estás viendo a ti mismo. Me gustaría que te pusieras en pie un momento con nosotros.